Por poco, ¿no? Por poco la tomó como mujer. Sí, fue el faraón. Fue el faraón. Ahora. ¿Y cómo usted defiende las parteras que mintieron? ¿Ah? Parte de la saga. O sea, una mentira nunca es justificable. Pero desde luego, dentro de la historia del pueblo de Israel, había que hacerlo. ¿Ves? Pero eso no es una regla para mentir. Es parte del proceso de la historia de un pueblo para subsistir. Tratando de defenderse. ¿Ves? Para subsistir. Pero no se puede aplicar como una doctrina. Como una doctrina para tal cosa, ¿no? Mira, ese fue el proceso que usaron. Israel pudo haber usado el proceso de decir, no Dios, si tú nos vas a dar esa tierra, espanta a todos los que nos encontremos en el camino. Pero ese no fue el proceso fue, pedimos permiso, no nos dan el permiso, nos les quedamos con la tierra el que no nos dé el permiso. Ahora, volvamos de nuevo al tema de la sexta cruzada. ¿Verdad? Este individuo Federico II, cuando es excomulgado, decide entonces llevar a cabo la cruzada. Y desde luego llega a donde está el sultán musulmán en Palestina, en Egipto. Y le dice, mira, yo he venido aquí a pelear contra ti. Y hay una manera de no pelear. Es si firmamos un tratado tú y yo, donde tú me entregues a Jerusalén, me entregas a Belén, me entregas a Nazaret, me entregas los caminos, las confluencias que conducen a esos pueblos, y me entregas también la ciudad de San Juan de Acre, 4 ciudades judías. Tú me entregas esas 4 ciudades y yo te prometo a ti, como emperador, yo te prometo a ti que nosotros no vamos a atacar a ningún musulmán que vive en esa tierra, ni vamos a atacar a ningún musulmán que venga por nuestras tierras camino a Egipto, y tampoco habrá más guerras contra Egipto. Y el sultán, porque los musulmanes ganaban, pero les costaba. O sea, les costaba. Entonces, el sultán dijo, mira, yo creo que es justo. Firmó el contrato con el emperador Federico II y ya y sencillamente vino Federico, llegó a Jerusalén, se autoproclamó el rey también de Jerusalén y desde luego empezó a gobernar también las regiones de Jerusalén. Cuando el Papa Gregorio se enteró de lo que había sucedido, se enfureció. ¿Y sabe lo que hizo? Declaró que el emperador se había confabulado con el infiel, con el sultán, para hacer una agenda satánica. Pero lo interesante de todo esto fue que cuando el emperador Federico II regresó de nuevo a Occidente, el pueblo lo vio como el libertador de Jerusalén y lo recibieron como un héroe. ¿Ah? Tuvo que tragarse que el pueblo lo recibió como héroe, a pesar de que lo mantuvo excomulgado. ¿Por qué? Porque fíjense que interesante, 2 cosas bien interesantes. La primera de ellas es que en la segunda cruzada no pasó nada, en la tercera no pasó nada, en la cuarta no pasa nada, y ahora en esta, que han excomulgado al emperador, fue la mejor de todas. Sin sangre, sin guerra. La séptima cruzada fue realizada por Luis IX de Francia. Esta iba dirigida contra Egipto. Su único resultado fue reconquistar a la nieta, que lo habían perdido ya de nuevo. Pero cuando fueron a una ciudad que se llamaba Mansura, los hicieron prisioneros a todos, a Luis IX, el rey de Francia, y a su ejército. Y las condiciones fue que tuvieron que pagar un alto precio por el rescate del rey y de los soldados. La octava cruzada también la dirigió Luis, parece que no aprendió. Pero cuando estaba en Túnez,
en el año 1270. Fíjense que empezaron las cruzadas en el 1095 y ya estamos por el 1270. Cuando llegó a Túnez, en Túnez estaba la peste, la epidemia de la peste, y allí murió. Y con esto se acabó la octava cruzada. Yo dije que hay quienes piensan que son menos cruzadas, hay quienes piensan que son más, pero es que dentro de las cruzadas hubo pequeñas incursiones que han sido por algunos historiadores separadas y denominadas como cruzadas particulares. Al análisis de todas las cruzadas, ya sean 8, ya sean 12, las cruzadas fueron motivadas por el fervor religioso y por los grandes intereses. O sea, Occidente vio la gran oportunidad ahora de poseer a Oriente. ¿Y por qué no aventurarse a poseer a Oriente? Pero, desde luego, todas y cada una de las cruzadas fueron un fiasco, a excepción de la primera, que se logró recuperar los territorios sagrados, y a excepción de la sexta. Pero después de la sexta no hubo éxito en ninguna de las cruzadas. Ahora, ¿qué consecuencias hubo con las cruzadas? ¿Y cuáles de estas todavía perduran y existen hasta el día de hoy? Como resultado de las cruzadas, ¿ustedes se acuerdan de los movimientos monásticos que se desarrollaron en los desiertos de Egipto, en los desiertos de Siria? Okay. Pues es interesante, miren cómo las cosas van cambiando. Es interesante que esos monasterios finalmente se convirtieron en órdenes militares. Fueron los monjes de esos conventos, de esos monasterios, los que al final del proceso entendieron que su responsabilidad era convertirse en órdenes militares para proteger y asegurar a los cristianos que venían en peregrinación, porque a pesar de que los musulmanes poseyeron las tierras del origen del cristianismo, los cristianos siguieron viniendo en peregrinación. Y desde luego, estos monjes entonces se dedicaron precisamente a la vida piadosa y a cuidar y a proteger a aquellos que venían en peregrinación. Y para cuidar y proteger, entonces tenían que armarse. Y obviamente, por un lado eran piadosos y por el otro lado tenían la espada. Un ejemplo es la orden, por ejemplo, la orden de San Juan. Este era un grupo de monjes que siempre estuvo a cargo de un hospital en Jerusalén, pero luego tomaron la espada para proteger a los peregrinos que viajaban de Jaffa hacia la ciudad santa. Se les conoce como los hospitalarios y también se les llama como los caballeros de Malta. Ya para el 1291 ellos se trasladan de Rodas a Malta, y desde luego, si son monjes militares, tienen que cambiar la indumentaria tradicional del monje por una indumentaria que les permitiera cierta agilidad para la cabalgadura. Y de esa manera, entonces crearon un tipo de indumentaria religiosa que a la misma vez que los identificaba como religiosos, les permitía de un salto caer sobre el caballo y ejercer su función como militar. Y lo interesante de esto es que a esos monjes